gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que hoy tenemos el honor de que esté con nosotros un querido amigo, un gran argentino, como siempre yo lo digo, el doctor Alieto Guadañi, académico de educación, académico también de medios de Ciencias del Ambiente. Ciencia del Ambiente. Y vamos a hablar de educación, hoy vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de una serie de cuestiones que están tratando incluso en el grupo de los 20. Así que yo creo que tenemos el honor de que nos acompañe, no digo toda su trayectoria porque es extensa, y ya sabemos quién es el doctor Alieto Guadañi, que ha estado muchas veces acá. Doctor querido, le agradezco enormemente. Honrado por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Lo dejo, ¿le parece que hablamos primero de educación? Como usted de diga. Aprender, Sí. de todo este tema que tiene una enorme significación para nuestro país, para la gente, para los argentinos. Así es. Nosotros ya sabíamos que teníamos problemas en la escuela secundaria, que la mayoría de los, más del 70% de los pibes que van a escuelas estatales no terminan la secundaria. Mientras que el 70% de los que van a escuelas privadas terminan la secundaria. Eso le plantea a usted una gran desigualdad del ingreso. Esta prueba de aprender... Del ingreso. Claro, también. esta prueba de aprender fue una prueba muy importante que se hizo en el año 2016. 10.000 escuelas, casi 7.000 eran estatales y 3.000 eran privadas. Y se midió el nivel de conocimientos en lengua, ciencia y matemática de los alumnos del último año del secundario. Lengua, ciencia y matemáticas. Bueno, yo le voy a comentar a usted y a los Perfecto, doctor querido, a los televidentes. Y a los televidentes los resultados. Porque algunos no informan esto que es fundamental. Así es. Bueno, el nivel de ignorancia de matemática en todo el sistema secundario es 41%. Ahora, ojo, esto encubre tremendas desigualdades, porque este es un promedio nacional. Acá hay desigualdades por provincias, desigualdades por clase social, nivel socioeconómico de la familia, y desigualdades entre las estatales y las privadas. Que obedece fundamentalmente a los ingresos, ¿no? Así es. O sea, el gran promedio es 41% ignorancia. Pero en Catamarca es 65% y en la ciudad de Buenos Aires es 30%. Claro. Quiere decir que la ignorancia en Catamarca es el doble de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira el resto de las provincias, por ahí anda. O sea, hay una gran... 60-30 prácticamente. Claro. Después tenemos, entre la clase socioeconómico alto, el nivel de ignorancia es 20%. Y entre la clase socioeconómico baja, los pobres, la ignorancia es 60%. O sea, 3 veces más. 3 veces más. O sea, el sistema escolar, como usted ve, no resuelve la desigualdad. Y después tiene las diferencias en escuelas públicas y privadas, en que la ignorancia de los chicos de escuelas estatales es 50% y en las privadas es la mitad. Esto le está planteando a usted dos problemas. Ya sabíamos que nuestra graduación secundaria era escasa, es pobre. Hay 12 países de América Latina que tienen más graduados secundarios que la Argentina, entre ellos Paraguay, Perú, Bolivia. Chile, Colombia, México. Pero además de esto, ahora sabemos que la desigualdad es total, desde el norte hasta el sur. Claramente no se puede construir una sociedad basada en la justicia social y en la igualdad fundamental si falla la igualdad de base, que es en la escuela. Porque si en educación ninguna sociedad puede crecer, ¿no? Correcto. Y no podemos renunciar a la igualdad de oportunidades. También, el modelo nuestro, doctor, tiene que ser todos los chicos, cualquiera sea el lugar del país donde nazcan, cualquiera sea la clase social a la cual correspondan sus padres, obrero, transportista, profesional universitario, todos tienen que tener las mismas oportunidades. Exactamente. Las diferencias tienen que venir después en función de la capacidad y del esfuerzo. Lo que estudie, lo que no estudie, lo que se esmere, que no se esmere. No todos los seres humanos son iguales, pero todos tienen que tener la misma igualdad de oportunidades. Y este es el problema. Esta es la clave de la verdadera justicia social en el siglo XXI. ¿No cree usted, mi doctor querido, un pequeño mar, que esto también se profundizó cuando eliminaron los cuadros de honor, cuando nadie se preocupaba para que
Es decir, que eran todos iguales los que estudiaban y los que no estudiaban en un pie de igualdad. Hay mucho de eso y además lo que a mí me preocupa, doctor, es la poca importancia que se le da a la escuela, por ejemplo, las clases. El calendario escolar, eso le iba a preguntar. el calendario escolar, o sea, los días de clase efectivo de Argentina es el más bajo del mundo. El más bajo del mundo. Y sí, nosotros tenemos 180 días, que nunca se cumplió. Tampoco. Pero por 4 horas. O sea, 180 días por 4 horas da 720 horas. Cuba tiene 1000 horas, Chile tiene 1100, Colombia tiene 1100. Entonces yo siempre repito lo mismo. Un chico chileno que está en 4º grado ya tuvo más horas de clase que un chico argentino en todo el ciclo primario. Qué notable. Y además la falta de respeto por la escuela. Fíjese, por ejemplo, incluso la forma en que los gremios están actuando. Acuérdese usted que hace 20 años hubo una gran protesta docente, pero no se perdió un solo día de clase. ¿Se acuerda la carpa en el Congreso? Sí, claro. Pero la carpa se hizo en el Congreso. En el Congreso. Pero no se cortaban las clases. Ahora usted tiene que, en las legítimas discusiones de carácter salarial, el único que paga el pato es el pibe. Claro. El pibe pobre, que es el que va a la escuela estatal. No hay derecho a cerrar las escuelas. Los muchachos de los gremios tienen que buscar otra forma de protestar. Pueden hacer o de recuperar lo que le corresponde. Pueden hacer una manifestación frente al ministerio, pueden hacer una carpa en el Congreso, pero no perjudicar a los chicos. Perjudican a los chicos, y a los chicos pobres. Es claro. Porque en las escuelas privadas funcionan casi todas. Entonces, cuando un chico privado, un chico que va a una escuela privada porque el padre tiene algún recurso económico, terminó el 6º grado, ya tuvo más horas de clase que el otro chico. Entonces, hay que corregir esto, hay que corregir. Y otra cosa que hay que lograr, que no es fácil, tenemos que lograr que los mejores estudiantes secundarios sean los maestros de mañana. Tiene que ser la carrera mejor paga, la carrera docente. Está surgiendo, ¿no, maestro? No está haciendo. Eso es importante que usted, que sabe tanto de este tema, lo señale, doctor, porque no es una carrera. A uno le preocupa enormemente. Mire, yo siempre digo lo mismo. Debe ser más difícil graduarse como maestro que como abogado o ingeniero. Porque en definitiva... Darle una entidad superior. En definitiva, ¿quién es más importante? Claro. El más importante es el maestro. El maestro. Y el médico. Que son los únicos que cuidan a los seres humanos. Y que trabajan para cuidar a los seres humanos. Los otros, los que tenemos otra profesión, dedicarnos a cuidar los derechos, lo de uno. Los derechos el individualismo. Claro, los derechos patrimoniales, la construcción de edificios, los arquitectos. Pero el que cuida al hombre es el maestro. Sí. Entonces hay que sobre todo niños en principio. Seguramente. Que van creciendo. Y hay países que hacen eso. Lo hace Ecuador, lo hace Corea, lo hace Vietnam. Son países en los cuales se le da mucha importancia a la educación. O sea que esperemos que el gobierno está intentando hacer buenas cosas. Esta operativa Aprender es un aporte positivo. Es la primera vez, ojo, son 10.000 escuelas. ¿En cuántos años, doctor, eso? Desde la década del 90, no se hacía algo tan grande. 10.000 escuelas, 7.000 escuelas estatales y 3.000 escuelas privadas. 320.000 adolescentes del último año del secundario. O sea que ha sido un verdadero censo. Un verdadero censo. Ha sido muy importante. Ahora ya se hizo el del 2017, esperemos los resultados. Ojalá que haya mejoras, ¿no es cierto? Dios quiera. Así es. Y aparte, si las autoridades se empeñan en que esto se concrete, tiene una enorme significación. Así es. Para el país, para la gente, para... Sí. Pero hay que empezar por lo más simple, porque todas las reformas educativas, todo eso lleva mucho tiempo. Hay que empezar ya, pero pueden llevar 5 o 10 años. Gran practicidad hay que tener esto. Hay que comenzar ya por lo más inmediato, que es cumplir los días de clase. 180 días, se cumplen 180 días. Hay que recuperar los días de clase. ¿Cómo se pueden recuperar a su criterio? Usted acá lo dijo una vez. Se recuperan, se vuelven a dar. A veces usted habló hasta de los sábados en algunos casos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Por eso digo. ¿Por qué no? ¿Qué es más sagrado que el derecho del pibe? El derecho a aprender, a estudiar, a prepararse. Es un derecho fundamental. Para el futuro. Pero lógico. El propio calendario escolar se puede arreglar. Claro, claro. Por eso hay que tener cuidado incluso con la excesiva cantidad de feriados. Por ejemplo, cuando usted quiere una celebración patria,
como fue, por ejemplo, el bicentenario de la batalla de Salta o el bicentenario de la batalla de Tucumán. Lo más importante es que las escuelas estén abiertas y haya clases, les expliquen historia. Los pibes saben poca historia en Argentina. Ahí estamos teniendo un problema. Con respecto a los gremios, lo que usted decía, el maestro tampoco percibe lo que legítimamente le corresponde, ¿no? Bueno, porque... Obedece a que los presupuestos que se asignan a la educación son escasos o obedece a otras cuestiones. Bueno, hay dos. Yo recuerdo cuando pasaban a las provincias las escuelas sin los fondos correspondientes. Bueno, hay dos cosas. El presupuesto educativo en la Argentina es alto. Es alto. Sin embargo, los sueldos de los maestros son bajos. Pero también es cierto que es el país de América Latina, salvo Cuba, que tiene más maestros por alumno. Hay muchos países, incluso países europeos, que cada cargo docente corresponde a 20, 22 alumnos. Acá cada cargo docente corresponde a 12 o 13 alumnos. O sea, acá hay un problema de relación entre cantidad de maestros y cantidad de cargos. Lo cual no quiere decir que todos estos cargos estén en el aula. Hay muchos cargos que están fuera del aula. Pero no se trata solamente de subir el presupuesto. Hay que concentrar el presupuesto en el aula, en el colegio, no fuera de las estructuras burocráticas que están fuera del colegio. Están fuera del colegio. Así que ese es un trabajo que... las diferencias entre provincias son muy grandes. Doctor, y otra cosa que usted manifestó alguna vez acá. Tenemos 10 minutos, así hablamos después también del cambio climático. Que los alumnos que salen de la escuela primaria, que usted manifestó acá que los mejores son los bolivianos. Bueno, lo que hay los mejores alumnos. Es en la secundaria. Lo que hay es un estudio muy bueno de la Oficina Argentina de la UNESCO. En la UNESCO. UNESCO es un estudio hace 3 años. Estudió el comportamiento de los estudiantes alrededor del segundo y tercer año del secundario, más bien en la zona más humilde, que es la zona de la ciudad de Buenos Aires sobre el río Matanza. Ajá. Y del otro lado el gente del partido de La Matanza. Entonces, escuelas en la zona más pobre. Y estudiaron el comportamiento de las familias, de los paraguayos, de los bolivianos, de los peruanos y de los argentinos. ¿El orden era boliviano, paraguayo? Bueno, ¿el orden de qué? ¿Quién es el que más respeta al maestro? Eso. ¿Quién es el que más colabora con el maestro? ¿Quiénes son los que más estudian? Los bolivianos. ¿Quiénes le siguen? Los paraguayos. Luego vienen los peruanos. Y por ejemplo, ¿quién es más respetuoso? ¿Quién nunca va a atacar a un maestro? Va a ser un boliviano o un paraguayo. Un paraguayo. Puede haber excepciones, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Pero son los que más respetan la escuela. A mí, esta gente, como son inmigrantes, me hace acordar el comportamiento de nuestros abuelos. Muchos de ellos los míos, eran prácticamente analfabetos. Sin embargo, tenían un respeto reverencial por la escuela. El hecho de que sus hijos en la Argentina pudieran ir a una escuela pública de calidad, para ellos era lo más grande. Lo más grande. Por eso el maestro y el director de la escuela eran los personajes. En los pueblos, en los barrios, en los lugares más humildes. Yo me acuerdo de pibe. Muy respetado. Cuando llegaba la maestra al almacén a hacer la compra, la gente no le dejaba hacer cola. Decía, pase usted. La hacía, pase usted primero. ¿Viste? Esa señal de respeto, ¿no? Sí. La maestra se ponía en la fila. Dice, no, señora, pase usted, maestra. Y la jerarquía que le daban. Claro, el respeto que le daban, ¿no? Claro que sí, fue una carrera de un gran prestigio. Hay que restaurarlo. Y éramos los líderes de Latinoamérica. Bueno, los líderes, claro. Fíjese que la Argentina en 1920 tenía menos analfabetos que Italia, España, Portugal y Grecia. Y en América Latina era líder total. Que cuando a mí me tocó estar en Costa Rica representando al país, había 12 escuelas con nombre argentino, pero una importancia tremenda. Leían Villiquen, leían Las Cosas Nuestras. Además estudiaban con libros argentinos. Con libros argentinos. El famoso compendio que había para el primero, segundo y tercer grado, y cuarto, quinto y sexto, había 2 compendios, se usaba en Colombia, en Nicaragua, en Honduras. Cuando usted viajaba hace décadas por América Latina, notaba el respeto que había inspirado a la escuela, sobre todo la escuela primaria argentina, ¿no? Querido doctor, y para terminar el tema y entrar al otro tema que es importante, ¿cómo cree que tenemos que actuar de ahora en adelante? Con esto como el plan Aprender, por ejemplo,
Bueno. Repetirlo, insistir. Pero usar los resultados. Por ejemplo, tiene que haber reuniones a niveles de barrios. Y empezar por la familia también, ¿no? Con la familia para saber. Fíjese qué pasa en la ciudad de Buenos Aires. Mientras más esté al norte usted de la calle Rivadavia, más saben los pibes. Mientras más esté usted al sur de la calle Rivadavia, menos saben los pibes. ¿Quiénes son los pibes que le va mejor en la escuela en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Los de Recoleta y Belgrano. ¿Quiénes son los que menos saben? Son los chicos pobres que viven en la zona sur, La Boca, Barracas. Pero esto es una tremenda injusticia, porque los dos pibes tienen los mismos derechos. Claro, pero la desigualdad económica prima, como en muchas cosas. Prima. ¿no? Entonces hay que corregir. Y esto pues significa... La igualdad, y claro, sobre todo con el 30% de pobres que tenemos. Seguro, lo que hay que lograr es que los mejores maestros, los más capacitados, vayan a los barrios más pobres. Claro. Pero claramente, si pretendemos eso, el sueldo tiene que ser superior. Habló de 31% la Universidad Católica, la única medición. Sí. Doctor querido... Yo me resisto a usar la palabra pobre, no son pobres. No. Son excluidos. Excluidos, porque, está bien, ¿eh? Porque pobre es un concepto transitorio. Cuando la economía repunta, salen de la pobreza porque tienen trabajo. Exacto. Acá, por más que la economía repunte, ese núcleo no va a tener empleo. No va a tener empleo. No va a tener empleo. Son pibes de 17, 18, 19, 20 años que no pueden trabajar. No pueden trabajar. Y sobre todo la significación que esto tiene para el futuro. Es lógico. Porque que no se prepara de chico, después tiene una enorme diferencia con el que se preparó por problemas económicos, porque estudió, porque no hubo igualdad de oportunidades, por esta injusticia. Además, una cosa, ¿cuáles son los países que progresan? No los que tengan recursos naturales. Nosotros no vamos a salir adelante por vaca muerta. Por la inteligencia. Claro, Corea no tiene nada. Por la formación. Dígame una cosa, ¿qué minerales, qué riqueza tiene Japón? Claro. No tiene nada. Corea no tiene nada. Y son líderes mundiales. Así es. Son líderes mundiales. Y hay países en África que tienen oro, minerales y están sumidos en la pobreza. Sumidos en la pobreza. El siglo XXI es el siglo del talento. Del talento y de la formación. Y el que da el talento y la formación es la escuela. Es la escuela. En todos los niveles. Inicial, primario, secundario y universitario. Magnífica esta explicación, doctor, porque mucha gente no se da cuenta de esto. Y hay que tratar de machacar para que esto ocurra. Y crear las condiciones para que esto ocurra. Y respetar la escuela. Económicas, diremos. Respetar también. la escuela, respetar. La igualdad de oportunidades, que es lo que usted dijo. Esta es la síntesis. Sí, señor, respetar, colaborar con la escuela. Colaborar con la escuela, formar parte de la cooperadora, ayudarla a la escuela. Querido doctor, nos quedarán 3 minutos. Así que yo le pediría que hablemos brevemente del tema del cambio climático. Bueno, vamos a sintetizar. Se realizó en Bonn la conferencia número 23. O sea que hubo conferencia hace 25 años, la número 1 que fue en Berlín en 1995. 95. De 1995 a hoy se hicieron 23 conferencias. ¿Cuánto progresamos? Nada. Estamos peor que en 1995. Las emisiones contaminantes siguen subiendo, el consumo de petróleo, carbón y gas sigue aumentando, la deforestación en muchos lugares es un riesgo muy grande y el clima claramente se está deteriorando. Los grandes tornados que ha habido este verano americano han sido tremendos. El que azotó Puerto Rico está devastada. Sí, tremendo. Está devastada. Nunca habían pasado huracanes, estos 3 grandes huracanes. Lo mismo ha pasado en la India, ha pasado en el África, y lo vemos en la Argentina, los fenómenos nuevos que hay. Incremento de la sequía, incremento de las inundaciones. O sea, el cambio climático está. Y es hora de que la humanidad reaccione, como pidió el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Hay que cuidar la tierra. La NASA tiene una definición muy interesante de la tierra. La NASA, tiene 3 minutos, doctor. Bueno, la NASA dice en un trabajo, cuidemos la tierra porque es la única nave espacial que tenemos. No hay otra nave espacial. No podemos destruir nuestra propia casa. Ahora que Trump quiere volver a la luna, ¿no? Bueno, lo de Trump es trágico. Eso le iba a preguntar de paso. Lo de Trump es trágico porque... Le iba a preguntar de paso. Estados Unidos históricamente fue el máximo contaminador mundial, porque era el país más avanzado. Claro. Hoy ya no es el que más emite es China,
porque China ya económicamente hablando es más grande que Estados Unidos. ¿Usted cree que va a ser la primera potencia económica en 10 años, por ejemplo? No, ya es. Ya es difícil. La producción china es 20% mayor a la de Estados Unidos, ya. Mire usted. Lo que el nivel de vida es distinto. El nivel de vida americano es muy superior. Usted divide la producción total por las cabezas, por y en lo tecnológico también. Correcto. Pero volviendo al otro tema, Estados Unidos es el 15 o 16% de las emisiones globales y se ha retirado del Acuerdo de París. Entonces, si Estados Unidos se retira... Se retiró del Acuerdo de París, con el 15%... Que fue fundamental ese Acuerdo de París, el auténtico seguro y necesario para llevar adelante esta cosa. Pero entonces, ¿qué sacrificio le puede pedir usted a la India? Claro. Que no es el 15% de la contaminación mundial, es el 3 o 4%, y el nivel de vida de un americano es 20, 30 veces superior al de la India. Al de la India. Si el país más rico se retira del esfuerzo, ¿qué le deja a los países más pobres? Va a desalentar cualquier esfuerzo por reducir las emisiones contaminantes. Y ahora agrego una cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero lo notable, estuve viendo el otro día, que se nos termina el tiempo, con la población que tiene China, que tiene India, es 1/3 de la población del mundo. Sí, así es. Se calcula que en el 2050 India puede superar a la población de China, ¿no? Sí, así, doctor, ¿no? Porque India no tiene el estricto control de natalidad que tiene China. China, usted sabe que está penalizado tener más de un hijo, por ejemplo. Solamente los ricos lo pueden tener. Así es. Ahora, el progreso chino es impresionante. El último congreso del Partido Comunista, los chinos la tienen muy clara. Muy clara. Ellos saben que a Estados Unidos le queda el liderazgo científico-tecnológico del mundo. Totalmente. Pero ellos han dicho, en el 2035 lo pasamos. Así es. Ellos tienen una visión de la historia, una perspectiva histórica muy notable. No son cortoplacistas. No. Venían a largo plazo. Por eso, fíjese que... Yo en Shanghái vi que ya tenían planes para el 2050. Así es. Ellos dicen, no, Estados Unidos sigue siendo la primer potencia militar, científica y tecnológica. Pero en el año 2030, 35 vamos a ser nosotros. Doctor querido, le agradezco enormemente. Se nos fue el tiempo. Magnífico todo lo que ha dicho. Importante además para la información de la gente. Bueno, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias por esto, y bueno, tenemos que seguir hablando de estos temas que son de enorme trascendencia. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, querido doctor. Muy bien. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario UBA en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos una pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. BancoGalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI.
¿Sabías que en Provincianet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincianet. Pagas como querés. Magnífica las manifestaciones, el análisis y las expresiones muy claras y terminantes del querido amigo el doctor Alieto Guadaño. Yo saco como conclusión este minuto que me queda simplemente lo siguiente: la justicia social, la igualdad de oportunidades, tienen una enorme significación, sobre todo en este tema de aprender, de estudiar, de prepararse, cuando chicos y para después, porque sin educación y sin cultura ninguna sociedad puede crecer. Y creo además que la igualdad de oportunidades tiene un gran significado. No puede ser que la suerte de los chicos y de los jóvenes se marque por el estado pecuniario que tienen las familias a las cuales pertenecen. Es decir, que los humildes tengan una menor formación por el estado en que se encuentran desde el punto de vista económico, y que los que tienen más puedan tener una mejor formación. Yo pienso que un desafío fantástico que tenemos y al que tenemos que asumirlo en plenitud es que todos tengamos las mismas posibilidades de estudiar, de aprender y de entender las cuestiones, sobre todo en esta etapa de la modernidad, de la ciencia y de la técnica, como lo es el siglo XXI. Asumámosla en plenitud a este desafío y avancemos en consecuencia con esta cuestión. Que así sea. Hasta el próximo programa del jueves con el doctor Eugenio Semín. Muchísimas gracias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.